Hola amigos de G el Entretenimiento, a continuación escucharán el capítulo número 15 de este audiolibro. Tema: Yo soy tu esposa. Kenjira siempre se despierta temprano, ya sea un día normal o un día festivo. Pero hoy eligió dormir hasta tarde, debido a la adorable persona a su lado que duerme plácidamente debajo de la manta. Extendió la mano para levantar un poco la sábana, cubriendo a su esposa que estaba acurrucada con la cara apoyada en el pecho de Kenjira. Sus ojos se detuvieron en las hermosas y delicadas facciones de la joven de familia adinerada. No solo nació con riqueza económica, sino que también era increíblemente hermosa. Kenjira bajó la mirada, observando el delgado brazo que la cubría y sonrió suavemente. Cada vez que tenían intimidad dormían así acurrucadas. Pero Rin siempre descansaba tan profundamente que probablemente ni siquiera se daba cuenta. Durmió Rin tan plácidamente toda la noche hasta la mañana, y solo Kenjira sabía de lo mucho que a Rin le gustaba abrazarla mientras descansaba. Eres tan hermosa, Rin. Soy muy afortunada de tener una esposa tan encantadora, aunque solo sea por 2 años. Pero honestamente incluso, si estuviéramos casadas durante 100 años, todavía se sentiría el tiempo demasiado corto. Quiero estar contigo para siempre en esta vida y en la próxima. Incluso en 10 vidas más todavía quiero que seamos esposa y esposa. Pero más que nada, quiero que tú también me quieras, porque te amo mucho, Rin. Susurró estas palabras en voz baja mientras miraba al techo, sin darse cuenta de que había despertado a Rin de su sueño. Los párpados se abrieron lentamente, adaptándose a la habitación poco iluminada. Las gruesas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz, por lo que no tuvo que forzar demasiado la vista. Por alguna razón Rin se sintió cálida y segura. La acogedora manta hizo que su cuerpo se abrigara, pero lo que más la reconfortó fue despertar con la sensación de tener a alguien en sus brazos en lugar de despertar sola, con el espacio de al lado vacío. Una pequeña sonrisa natural se formó en sus labios sin que ella se diera cuenta. A Rin no le importó el murmullo que la había despertado. En cambio volvió a cerrar los ojos, sintiéndose completamente cómoda y en paz. Rin, ya es tarde. ¿No tienes hambre? Kenjira dejó de murmurar y llamó en voz baja el nombre de su esposa. Sabía que Rin estaba despierta, pero Rin se negó a levantarse. Mirando el reloj ya eran las 9 de la mañana y como era día festivo, no había puesto la alarma. Pero su estómago ya protestaba, pidiendo comida hasta el punto de sentir una sensación de ardor. Mi querida esposa, ya es tarde, despierta. Volvió a llamar. Esta vez Rin finalmente se sentó suspirando con molestia y mirándola de reojo claramente irritada. Al ver esto, Kenjira también se sentó. Deja de llamarme así, que no soy tu esposa. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo le llamas a dormir conmigo anoche, llamándome hasta que tu voz se volvió ronca? Uau. Tu memoria es corta, ¿eh? Justo anoche estabas diciéndome lo bien que te sentías pidiendo una y otra vez, ¿te acuerdas de eso? Molesta por las burlas de su esposa, Rin golpeó con fuerza la parte superior del brazo de Kenjira y quedó complacida, cuando Kem se estremeció haciendo un puchero mientras se frotaba el brazo. ¡Ay! Si yo fuera un hombre probablemente ya estarías embarazada. Con la forma en que van las cosas, tendríamos hijos todos los años. Primero un niño, luego una niña, nuestra familia sería muy hermosa, cálida y feliz. Kenjira no paraba de bromear, como si hubiera nacido para poner de los nervios a Rin. Si fueras un hombre me aseguraría de que nunca volvieras a caminar. De ninguna manera me dejaría embarazar de ti. Eres tan mala. ¿Deberíamos ir por otra ronda? A pesar de ser amenazada, Kenjira cambió rápidamente su tono, sonriendo con picardía e intentando iniciar otra ronda. Pero parecía que la otra persona no estaba de humor. No importaba lo que hiciera, Rin siempre parecía estar molesta con ella. Deja de meterte conmigo. Está bien, no te molestaré más. Entonces es nuestro día libre, ¿a dónde debemos ir? ¿Qué tal el sábado? No voy a ir, es mi día libre y quiero descansar. Tú puedes ir a donde quieras, yo voy a estar durmiendo hasta tarde. No queriendo levantarse, Rin se recostó, acurrucándose en la manta. Kenjira se limitó a sonreír sintiéndose agradecida de haber podido abrazar a su esposa por la mañana. Se acercó, inclinándose para colocar un suave beso en la sien de Rin, expresando todo el amor que tenía en su corazón. Luego susurró suavemente para no molestarla demasiado. Prepararé algo de comida.
Si tienes hambre, baja y come. ¿De acuerdo? Diciendo eso, se levantó lentamente de la cama asegurándose de no despertar a Rin, luego bajó las escaleras para revisar la cocina. No estaba segura si todavía podría hacer una tortilla para su esposa en esta casa, pero cada vez que Rin quería una, Kem la hacía con todo su amor. Por otro lado, a pesar de que tenía una casa grande y una familia numerosa, uno de los lugares en los que Kiri, un joven hombre de negocios, se quedaba a menudo era en su condominio de lujo, en un distrito caro. Lo había comprado para alguien especial. Con una tarjeta en una mano y una bolsa de comida y medicinas en la otra, entró como siempre. Su novia más joven, 4 o 5 años menor que él, estaba en la cocina preparándole algo. Kiri, he terminado de preparar la cena. Ven a comer. ¿Todavía no? Ven aquí. La joven le mostró una sonrisa brillante señalando la deliciosa variedad en la mesa, pero él no estaba interesado en la comida. En lugar de eso, le desató el delantal, lo colocó sobre una silla y la levantó sin esfuerzo en sus fuertes brazos. La llevó a la sala de estar colocándola suavemente en el sofá. Te dije que no hicieras nada. ¿Todavía duele? Kiri se arrodilló en el suelo, levantándole cuidadosamente el tobillo y aplicando la medicina suavemente. Su pie estaba hinchado por un esguince, debía de tener mucho dolor y, sin embargo, ella se había quedado obstinadamente en la cocina cocinando para él, a pesar de que ya le había dicho que traería comida. Dijo ella en voz baja. Un poco. Lamento haberte hecho sufrir así, tan a menudo. ¿Por qué te disculpas? Kiri, no has hecho nada malo. Ella respondió con una sonrisa amable, su rostro aún irradiaba calidez mientras miraba al hombre que amaba. A pesar de que estar con él a veces le causaba dolor físico y emocional, Rapai nunca pudo resentirse. Kiri le preguntó directamente. ¿Rin, todavía te ama? Rapai se quedó en silencio durante unos segundos antes de responder con una leve sonrisa. Por lo que veo, Rin todavía me ama como siempre. Ella respondió con el corazón lleno de culpa, no solo hacia su antigua novia sino también hacia el nuevo. Aunque ahora amaba a Kiri y veía a Rin como a una hermana mayor, cada vez que se sentía preocupada todavía buscaba consuelo en Rin, con la esperanza de poder curar sus heridas. A pesar de que sabía que eso solo podía reabrir viejas cicatrices, y de saber que Rin había estado a punto de acabar con su vida por su culpa. Rapai, egoístamente, todavía veía a Rin como una fuente de seguridad emocional. ¿Sabes por qué empecé a cortejarte, verdad? A pesar de que todavía estabas con Rin. Al principio no lo sabía, pero ahora lo entiendo. Tu madre quería que estuvieras con Rin porque tenía sentido en términos de estatus social. Es por eso que tuviste que hacer esto. La joven bajó la mirada, mirando las palmas de sus manos descansando en su regazo. Cuando se enteró de esto por primera vez, se sintió culpable hacia Rin. No culpó a Kiri en absoluto, porque era su propio corazón el que se había enamorado de él. Se dio cuenta de que durante los 5 años que había estado con Rin, no había sentido el mismo tipo de amor. Puede que amara a Rin y se sintiera cómoda estando con ella, pero nunca había sentido el tipo de anhelo que sentía por Kiri. Si era cruel por ver a Rin como algo constante en su vida, podía admitirlo sin dudarlo. El guapo hombre finalmente levantó la vista y la miró a los ojos después de terminar de vendarle el tobillo. Pero en este momento te amo, lo sabes, ¿verdad? Aunque a mi mamá no le gustes, estoy seguro de que realmente siento lo que te estoy diciendo. Al escuchar esas palabras, la persona que se había estado sintiendo agotada con esta relación sonrió con satisfacción. A pesar de que a su madre no le gustaba, ella no esperaba otra cosa más que su amor. ¿Eso significa que ya no quieres conquistar a Rin? Sabes que Rin ya está casada, ¿verdad? La boda de tu amigo, que dijiste que irías en ese entonces, ¿lo recuerdas? Lamento no haberlo dicho directamente. Tenía miedo de que te metieras en problemas, Kiri. Ella evitó su mirada, pero parecía que él no estaba enojado porque ella fuera en secreto a la boda de su ex. Y no le dijo que Rin ya estaba casada, aunque sabía cuáles eran sus intenciones. Simplemente no quería que se sintiera herido ni lastimado por su madre, por no seguir sus instrucciones. La próxima vez si surge algo, dime, ¿está bien? No te lo guardes para ti. No te preocupes por mi mamá. Está bien. La próxima vez te lo diré. Su gran mano se extendió para acariciar suavemente su cabeza.
La joven, con un dulce rostro florecido por la juventud, comenzó a derramar lágrimas. A pesar de que su amor en este momento era complicado, no se vio afectada por él. Prapai lo vio como un momento para compensar el daño que le había causado a Rin. Dado que la había lastimado tanto, que no era de extrañar que este nuevo amor, nacido en el momento equivocado, se convirtiera en una carga para su corazón y su alma. Por otra parte, normalmente a alguien como Basin, el presidente, viviría su vida como quisiera si no hubiera reuniones de la junta directiva, reuniones de accionistas o reuniones importantes. La empresa importa. Confiaba en que su hija Rin se encargaría de todo por él. Pero hoy, Basin llegó temprano al trabajo porque tenía un asunto importante del que ocuparse con respecto a su hija. El sonido de unos golpes se escuchó antes de que se abriera la puerta y alguien entrara, de pie con las manos entrelazadas frente a él. Fue su secretaria personal, Nakon, a quien se le asignó trabajar en esta tarea fuera del horario laboral. Presidente, tengo información sobre la señorita Prapai. ¿Qué es? En el cumpleaños de Prapai, la seguí. No se quedó en su condominio. Se mudó a uno nuevo de lujo en otra área. Esa área solo tiene condominios de alta gama. Basin se sentó allí con los brazos cruzados, pensativo. La exnovia de su hija era solo una empleada común en la ciudad, no acomodada e incluso tenía que depender de su hija. Si se estaba quedando en un lugar como ese, debía significar que su nuevo novio era alguien de un estatus más alto. Entonces debe estar viviendo con su nuevo novio. Presidente, no ha visto a su nuevo novio, ¿verdad? Ni siquiera Rin lo ha visto. ¿Cómo puedo haberlo visto yo? Es el señor Kiri. La señorita Prapai está saliendo con el señor Kiri. Creo que la persona que hizo que Rin rompiera con la señorita Prapai es él. Dijo la joven secretaria, abriendo una foto en su teléfono que había tomado en secreto y colocándola en el escritorio para su jefe. Kiri. Basin se sorprendió. Cogió el teléfono y miró la foto. Era del hijo de un conocido suyo, Jin Nwalkai. ¿Qué estaba tratando de hacer ese tipo con su hija? ¿Estaba tratando de coquetear con ella después de llevarse a su exnovia? Esto no era normal. Su secretaria personal le informó de que el presidente quería verla en su despacho. Como estaba ocupada, como se esperaba del CEO de una gran empresa, Rin tuvo que terminar rápidamente sus tareas para reunirse con él a las 11 de la mañana. Rin caminó con gracia hasta llegar a la oficina que sería suya en unos 2 años. Empujó la puerta para abrirla y saludó a la persona que estaba dentro. ¿Papá, me llamaste aquí por algo? Siéntate primero. Toma un poco de agua. Bebe algo frío para calmar tus nervios. Invitaba a sentarse con la extraña frase. Rin se sentó en el suave sofá frente a su padre y levantó el vaso para beber. Habiendo crecido en una familia adinerada, reconoció de inmediato que era su marca favorita de agua mineral. Ella sonrió porque, a pesar de que su padre podía ser impredecible a veces, todavía se preocupaba por ella. Aunque sin embargo, a su padre también le importaba demasiado Kenjira. Entonces, ¿de qué querías hablarme, papá? ¿Sabes quién es ese nuevo novio de tu exnovia? Preguntó Basin con calma. Rin también parecía estar tranquila, y se alegró de poder hablar de esta mujer sin sentir que volvería a romperle el corazón. Si te refieres a Prapai, no lo sé. Desde que tiene un nuevo novio, ha sido más callada y misteriosa, incluso sus redes sociales no se actualizan mucho. Kiri. Dijo el hombre de mediana edad, tomando un sorbo de su café antes de mencionar al hombre que había hecho que la vida amorosa de su hija se desmoronara. ¿Su nuevo novio es Kiri? La niña de los ojos del presidente inclinó la cabeza y levantó una ceja en señal de interrogación. Después de terminar su oración, su padre la miró y la cara de Rin cayó. Lo que antes le había parecido nada, ahora le producía frío, desde la cara hasta los pies. No sabía cómo reaccionar, sobre todo sabiendo que el nuevo novio de Prapai no era cualquiera, era el hombre que la había estado cortejando desde que sus heridas emocionales habían empezado a sanar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué lo vas a preguntarle tú misma? ¿Por qué tuvo que perseguir a esa mujer hasta que ella rompió contigo? Y después de eso, incluso trató de conquistarte. Como persona inteligente, deberías ser capaz de resolver esto por ti misma. Sus párpados se contrajeron cuando comenzó a reconstruir todo y comprender cómo se habían desarrollado las cosas.
La joven se puso de pie de inmediato y rápidamente regresó a su propia oficina sin despedirse de su padre. Ella tenía que hablar con Kiri sobre esto, y tenía que ser hoy, sin importar lo que él tuviera que hacer. De lo contrario, podría terminar irrumpiendo en su oficina, acusándolo de llevarse a su novia y acercándose a ella como si hubiera tramado algo más. Por la tarde, el equipo 1 tuvo una reunión con otro equipo porque parecía que se avecinaba un gran proyecto. Pero Kenjira, que no participó en la reunión, no necesitó asistir. Además, se le había asignado trabajo para hacer mientras todos los demás estaban ocupados. Ahora, la mayoría de las personas se dirigían a la sala de reuniones con sus computadoras portátiles, ya que la reunión comenzaría en solo unos minutos. Estaré fuera unas 2 horas, Kem. Por favor, termina la tarea que te asigné. Después de que los 2 colegas superiores se fueron, solo ella y su jefe de departamento, Ji, permanecieron en la habitación. Se acercó a su escritorio, colocó un juego de llaves y algunas carpetas de documentos frente a ella, luego le asignó algunas tareas adicionales más allá de las que Ye ya le había asignado. Kem, tengo una pequeña tarea para ti. ¿Puedes hacerlo por mí? ¿Qué es? Kenjira levantó la vista y se encontró con los ojos de su supervisora, que tenía un llamativo cabello ondulado. Pero no había nada amenazante en ella. Su expresión era normal y su comportamiento era sorprendentemente agradable. Bueno, probablemente no había nada de qué preocuparse. La gente no podría estar buscando problemas todo el tiempo, ¿verdad? Cuando termines con tu trabajo, toma estas carpetas y guárdalas en la sala de archivo. Deben organizarse por año, así que asegúrate de colocarlas en el lugar correcto. ¿Eso es todo? Sí. Eres la única que no necesita asistir a la reunión, así que te dejo esto a ti. Después de dar las instrucciones, la mujer tomó su computadora portátil y se fue como los otros. Como Kenjira era la única que se quedaba sin nada que hacer, no le dio mucha importancia. Cogió las llaves, recogió las carpetas y se preparó para llevarlas a la bodega de archivos, un lugar en el que nunca había estado antes. Solo tenía que averiguar en qué piso estaba. Tomó el ascensor de cristal hasta el piso del archivo, que estaba completamente vacío. No se utilizaba como espacio de trabajo, solo como almacenamiento. Caminó en busca del almacén de su departamento. Una vez que lo encontró, abrió la puerta y colgó la llave en el gancho de afuera. Al entrar lentamente, instantáneamente sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. Su respiración se volvió irregular y sus manos temblaron cuando el sudor comenzó a formarse en sus palmas. La habitación era estrecha y profunda, oscura y sofocante. No era grande, pero estaba lleno de archivadores y material de oficina desde la entrada hasta la pared más alejada. Solo quedaba un pequeño sendero en el medio para caminar. Pulsó el interruptor de la luz, pero no pasó nada. No se iluminó el lugar. Al levantar la vista se dio cuenta de que no había una bombilla, y la única fuente de luz era la puerta abierta. A pesar de la sensación de inquietud que la invadía, Kenjira se mordió el labio y se obligó a avanzar. Escudriñó la habitación rápidamente, buscando el gabinete correcto. Una vez que lo encontró, se apresuró a colocar los archivos dentro. Sus manos se movían frenéticamente. Justo cuando terminó, la puerta se cerró de repente detrás de ella. El sonido de una llave girando en la cerradura resonó desde el exterior. Kenjira se sobresaltó y corrió hacia la puerta, gritando a quienquiera que estuviera fuera. Pero en la oscuridad, tropezó con algo y cayó al suelo. Sus manos, temblorosas, buscaban a tientas su teléfono mientras seguía gritando. ¿Quién está afuera? Estoy aquí, no cierres la puerta con llave. Todavía estoy adentro. Gritó, pero no había señales de que alguien volviera a abrir la puerta. El pánico se apoderó de ella mientras buscaba frenéticamente su teléfono, que se le había escapado de las manos en la habitación a oscuras. Al mismo tiempo, resurgió un recuerdo enterrado, un coche que se precipitaba por un acantilado. El miedo, el dolor, el peso aplastante que la oprimía durante esa larga y aterradora noche. Todavía podía recordarlo todo. Había llorado por su padre, atrapado entre los escombros, incapaz de moverse. El recuerdo era tan claro que las lágrimas brotaron de sus ojos. Y en ese momento, se dio cuenta de que estaba en peligro de nuevo. Gritó. Ayuda. Ayúdenme, por favor.
Kenjira estaba en pánico. Afuera, alguien disfrutaba del espectáculo. Ajá. Actuando como si fueras ruda, ¿no? Pasa la noche allí entonces, se burló una voz. Los gritos desde el interior no despertaron ninguna simpatía en Ji, la líder del equipo. Simplemente miró hacia la cámara de seguridad, mostró una sonrisa de satisfacción y caminó confiada de regreso a la sala de reuniones. Ella se había excusado, diciendo que necesitaba ir al baño. Pero en realidad, ella había seguido a Kenjira hasta aquí por una razón. ¿Era realmente claustrofóbica? Tenía mucha curiosidad por saber si Kenjira después de esa noche, renunciaría o simplemente desaparecería sin decir una palabra. No podía esperar a averiguarlo. Al mismo tiempo, por la tarde Rin había acordado reunirse con la persona que se llevó a su novia, y tuvo el descaro de ocultar su identidad. Ella no lo invitó a su oficina, pero eligió otro lugar. Se sentó en el primer piso del edificio, porque no quería que él volviera a subir a su oficina privada. Este salón era para los empleados, un lugar donde los visitantes podían reunirse con el personal. Tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y ofrecían una vista del jardín exterior. Habían mesas para sentarse y tomar un café, casi como una pequeña cafetería dentro de la empresa. Rin había preparado algunos bocadillos para servir al señor Kiri, a pesar de que se había llevado a su novia. Después de todo, todavía era un cliente. Escuché que querías hablar de algo importante. ¿Qué es? Tengo algo que quiero preguntarte personalmente. Si eres un hombre de verdad, deberías responder con sinceridad. La jefa puso un tono serio, dejando claro que hablaba sin rodeos y que este asunto era muy importante. Claro. Adelante. ¿Por qué me pretendiste antes? Preguntó sin darle largas al asunto, y el hombre al que invitó respondió casi de inmediato, sin dudarlo. Porque me gustas. Estás mintiendo. ¿Cómo podía gustarte cuando ya tenías en secreto una novia? Debes haber tenido un motivo oculto, ¿verdad? Solo dime, podemos hablar de eso. Una vez que Rin dejó claro que conocía el secreto que había estado ocultando Kiri, su rostro se desplomó, pareciendo un criminal atrapado con todas las pruebas en su contra. ¿Cómo lo sabes? Viniste detrás de mi novia hasta que se enamoró de ti. Luego cometió el error de estar con los dos y rompió conmigo. Después de eso, viniste a conocerme y a hacer negocios conmigo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Rin frunció el ceño, sintiéndose decepcionada por haber llegado a conocer a alguien como él. Nunca debería haber trabajado con Kiri, e incluso había sido lo suficientemente tonta como para usarlo, como una herramienta para hacer que Kenjira se sintiera mal. El joven del traje de negocios parecía incómodo. Se apoyó en las rodillas y se frotó la frente, claramente preocupado, antes de levantar la vista y decir la verdad con una expresión culpable. En realidad, mi mamá quería que me casara contigo, Rin. Pero ella sabía que ya tenías a alguien, así que... ¿Así que decidiste deshacerte de mi novia enamorándola y haciendo que rompiera conmigo? La que hizo la pregunta dejó escapar una sonrisa amarga, desconsolada. Solo tardó unos segundos en procesar lo que él había dicho, y así de fácil, comprendió cómo habían sucedido las cosas. Lady Nualka había sido cliente de su padre cuando estaba construyendo su primer condominio. Se dio cuenta de que debido a que provenían de familias adineradas, habían utilizado esta táctica sucia para tratar de que Rin se casara con Kiri. Lo siento. ¿Te das cuenta de lo repugnante que eres? ¿Sabes lo dolida que estoy? Perdí mi trabajo, casi me mato porque no podía hacer frente a la situación. Nosotras estuvimos juntas durante 5 años, y no tienes idea de cuánto nos amábamos. Rin se desahogó, sus palabras estaban llenas de dolor y pérdida, por todo lo que había pasado. No lo sabía, solo sabía que tenía que hacer lo que mi mamá me ordenaba. Yo no la podía desobedecer. Realmente eres un hijo de mamá. ¿Y qué opinas de Prapai? ¿Qué le has hecho? Preguntó, interrogando más a fondo. Recordaba cada vez que la encontraba, notando los signos de violencia en su cuerpo. A pesar de que habían roto, no podía dejar que alguien a quien amaba sufriera física y emocionalmente. Si Prapai alguna vez le hubiera dicho que no estaba bien, lo habría dejado todo solo para abrazarla de nuevo. Cuido bien de Prapai. Ella me quiere mucho. ¿La amas?
La CEO preguntó directamente, pero él no respondió, preocupado por los sentimientos de Rin. Tenía miedo de que si ella supiera cuánto se amaban él y Prapai, solo la lastimaría aún más. Sé lo que le has hecho a Prapai. Le hiciste daño, ¿verdad? Lo siento. Dijo él, a pesar de que no haber sido quien la había lastimado. Inclinó la cabeza, aceptando la culpa, sin importar lo que dijera la otra persona. Tuvo que asumir la responsabilidad como el hombre que amaba a dos mujeres, a su amante y a su madre. Su amante había sufrido muchas veces por culpa de su madre, pero no podía decirle a nadie que era obra de ella. Si no la amas, entonces devuélvemela. Cuidaré de la persona que amo. Lo siento, no puedo hacer eso. Justo, cuando la tensión de la situación aumentaba, sonó el teléfono de Rin. Se calmó y lo recogió, notando que era una llamada de Kenjira. Ella se levantó, se alejó de él y respondió a la llamada con un tono ligeramente molesto. ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda, Rin. La voz al otro lado sonaba temblorosa, pero Rin no pensó que fuera algo importante, asumiendo que solo estaba tratando de manipularla. Dijo la jefa, apartando el teléfono de su oreja y preparándose para terminar la llamada. ¿Qué pasa? Si no es urgente, cuelgo. Espera. Por favor, ayúdame, Rin. Tengo miedo. La voz gritó a través del teléfono, temblando y hablando de una manera apresurada y poco clara. Rin volvió a acercarse el teléfono a su oreja. ¿Qué está pasando? Dímelo claramente. Preguntó, frunciendo el ceño al darse cuenta de que la otra persona estaba asustada y posiblemente incluso llorando. No parecía una broma. No puedo salir de aquí. No quiero quedarme aquí. Está tan apretado. No puedo respirar. Kenjira, la primera y única persona en la que pensó, hablaba desesperadamente desde el otro extremo. Se apoyó contra la pared en la oscuridad, mirando a su alrededor, apenas capaz de controlarse. Respiraba aceleradamente, su corazón se aceleraba, el sudor cubría su rostro y sus manos temblaban incontrolablemente. Ella solo quería liberarse de ese lugar. Dijo Rin, ahora genuinamente preocupada. ¿A qué te refieres? Cálmate y dímelo claramente. Estoy encerrada en un cuarto. Está muy oscuro y es tan estrecho. Estaba bien cuando estaba guardando las cosas, pero de repente la puerta se cerró de afuera. Por favor, date prisa, Rin. No puedo soportarlo más, ayúdame. Kenjira sollozó, describiendo su situación. El estómago de Rin se congeló, sintiéndose ansiosa e inquieta. Rin rápidamente regresó a su escritorio, para despedir a la persona con la que se estaba reuniendo. No cuelgues. Mantén la línea hasta que llegue allí. Ya puedes irte, Kiri. Tengo algo urgente que hacer. Antes de que el hombre pudiera responder, Rin corrió hacia el ascensor, dirigiéndose directamente al piso donde estaba Kenjira, mientras su cabello negro volaba detrás de ella cuando se apresuraba a pasar junto al personal. No le importaba su imagen, solo se enfocaba en llegar a esa habitación lo más rápido posible, sosteniendo su teléfono en su oreja todo el tiempo. Su mente estaba consumida por el sonido de la respiración pesada y los sollozos de la otra persona, diciendo repetidamente lo asustada que estaba. Una vez que llegó al área, sus agudos ojos buscaron rápidamente la habitación en la que creía que Kenjira estaba encerrada. Aunque había docenas de habitaciones, todas cerradas con candados, sabía que tenía que ser el almacén del Departamento de Investigación y Desarrollo. Kem. ¿Estás ahí? Cuando encontró la habitación marcada como perteneciente al departamento de Kenjira, llamó a la puerta y gritó. Desde el interior, una voz temerosa mezclada con alivio respondió. Rin, estoy aquí. Por favor, ayúdame. Rin miró el candado y rápidamente levantó su teléfono para llamar al personal de seguridad. No tenía llave y no sabía dónde conseguirla, ya que nunca había estado involucrada con este departamento. Espera, haré que alguien abra la puerta. Después de llamar a seguridad, Rin caminó de un lado a otro durante un rato, mientras la persona que estaba adentro continuaba llamando, comprobando si todavía estaba allí. Sacudió la puerta un par de veces antes de que se quedara en silencio. Al poco tiempo, alguien de seguridad llegó con un gran manojo de llaves de repuesto y abrió la puerta.
El sonido de la puerta al abrirse y la luz que fluía a través de ella, era como el cielo para Kenjira, quien al levantar la vista, y ver la imagen de su esposa entrando y sentándose frente a ella, hizo que Kem sintiera que había vuelto a un día especial, tal como si hubiese sido el primer momento en que conoció a Rin. Todo parecía moverse en cámara lenta, y el ruido a su alrededor se volvió tan distante que fue como si su mente se hubiera reiniciado. Rin se arrodilló como aquella vez, que lo hizo frente a Prapai, sin importarle si el suelo estaba cubierto de polvo, o de cualquier objeto que la pueda lastimar. Lo hizo por una sola razón: tenía miedo de que la mujer frágil y vulnerable que se encontraba delante de ella, pueda resultar herida. Como ustedes lo pudieron notar, Rin con ese gesto demostró, lo que con sus palabras se negaba tercamente en aceptar, lo mucho que le importaba y se preocupaba por Kenjira. Al verla en ese estado, a Rin le partió el corazón. Kem, ¿estás bien? Sacudió los hombros de Kenjira, mientras Kem solo lloraba y la miraba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero en lugar de salir rápido de la habitación, Kenjira le hizo una pregunta extraña. ¿Rin, eres mi esposa? ¿De qué estás hablando? Te pregunté si estabas bien. ¿Eres mi esposa? Kenjira repitió la pregunta mientras seguía sentada en la misma posición. Rin le respondió, a pesar de que no era el momento para tal pregunta, especialmente con Kenjira en ese estado. Sí, soy tu esposa. ¿Ya estás satisfecha? Kenjira gritó y se arrojó a los brazos de Rin, temblando de miedo. Solo quería oír eso, quería saber que alguien, además del miedo abrumador, estaba allí para ella. Nadie entendería lo terrible que se sentía estar atrapada allí, atormentada por los recuerdos que tanto se esforzó por olvidar. Está bien, ahora estás a salvo, Kem. Rin no regañó ni apartó a Kem mientras se aferraba a ella de esa manera. No sabía por lo que estaba pasando Kem, pero podía sentir que se estaba desmoronando. Rin con su mano la sostenía suavemente y luego frotó su cabeza para consolarla, dejándola llorar y apoyar la cara contra su pierna. No tenía idea de qué le pasaba a Kem, si alguien tan terca y divertida como ella lloraba así, claramente no era un asunto sin importancia. Amigos, dejé el entretenimiento, hemos concluido con el capítulo número 15 de este audiolibro Amor Negado, hecho con mucho cariño para ustedes. Espero que disfruten cada capítulo de esta hermosa novela tailandesa escrita por Peony. Nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima.